En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de Amós. El libro de Amós, si existe, es del Antiguo Testamento, los profetas menores. Recuerden que el miércoles hablamos sobre Jonás y hoy vamos a hablar un poquito sobre Amós. Amós 1:1 nos dice precisamente que es quizás contemporáneo de Jonás o inicia su ministerio un poquito después de Jonás. Dice Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dice entonces la palabra que él profetiza en los tiempos de Jeroboam II. Jeroboam II, del que hablamos un poquito el miércoles, que Jonás también le profetizó a él victorias, tuvo la misión de ir a Nínive. ¿Estamos hasta ahí claros? Hablamos ahorita de Jeroboam II y dice Amós que estuvo en ese tiempo y en el tiempo de Usías. ¿Se acuerdan ustedes del rey Usías? El que cuando ya era grande se hizo fuerte y soberbio para su ruina y se metió al templo, ¿no? A intentar ofrecer incienso. Entonces, cuando Jeroboam tenía 27 años reinando, Usías empieza a reinar. Jeroboam reina 41 años y Usías reina 52. Quiere decir que el ministerio de Amós se da en los últimos 14 años de Jeroboam y al inicio más o menos del reino de Usías. De hecho, ahorita vamos a leer una de las profecías de Amós es la muerte de Jeroboam, la destrucción de Jeroboam. Vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 6. En el capítulo 1, del 1:2 al 2:5, habla sobre los juicios que va a tener sobre otras naciones y sobre otras ciudades. Habla sobre Tiro, habla sobre Gaza, que es en donde estaban los fariseos, los filisteos. Después empieza a traer juicio sobre Israel. Amós 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavijas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga de caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. El libro de Jonás, les digo, es una historia de la labor que tiene que desarrollar Jonás en Nínive, a la cual se opone, y finalmente lo hace y termina de todos modos enojado porque Dios tiene misericordia de ellos. El libro de Amós nos da ahora sí que el juicio que va a venir sobre Israel. Amós sí sabemos que sube a Israel, al reino norte, y ahí empieza a profetizar en contra de Israel. Cuando tú y yo leíamos el otro día sobre quién era Jeroboam II, leímos que era un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios,
que hizo las cosas mal. Sin embargo, Dios lo utilizó porque aún no quería destruir a Israel. No sin advertencia. Advertencia que le da Amós a la nación de Israel. Amós les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen varias situaciones, varios pecados, y esos no van a quedar olvidados. Dice, uno de ellos es que ustedes están vendiendo como esclavos a sus hermanos. Dice, otra es que ustedes están sirviendo a otros dioses. Dice, otro es que tanto el papá como el hijo tienen relaciones con la misma mujer, y les empieza a hablar una serie de cosas y les dice, ustedes acuérdense, recuerden que yo los saqué a ustedes de Egipto, que yo les puse a ustedes nazarenos, y de todos modos a los nazareos ustedes les dieron a tomar vino, y a los hombres que yo mandaba ustedes les decían que se callaran. El libro de Amós es un libro que nos menciona el juicio que va a venir sobre Israel. En el capítulo 6, vamos al capítulo 6, que nos habla precisamente de la destrucción de Israel. Hay de los reposadores en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor por aberturas, y correrán los caballos por las peñas. ¿Ararán en ellas como bueyes? Porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues he aquí, oh Jehová, casa de Israel, dice Jehová y Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá. ¿A qué se refiere esta situación que acabamos de leer? Bueno, el Señor le dice a Israel, no le dice la palabra Asiria, pero les dice, voy a mandarles a una nación que los va a destruir, que así como ustedes están vendiendo como esclavos a sus hermanos, ellos los van a ustedes a esclavizar. Lo que me llama la atención de esta relación es que, bueno, Jonás va a compartir arrepentimiento y a predicarle a Nínive, que era Asiria. Y Amós, años más adelante, le dice a Israel, va a venir una nación que los va a esclavizar. Y esa nación resultó ser Asiria, la nación que en la época de Jonás se arrepintió y buscó a Dios. Ahora, si tú y yo solamente leemos los títulos de los capítulos entre el 3 y el 6, dice destrucción de Samaria, o sea, empieza a hablar que Samaria va a ser destruida. En el capítulo 4, en el versículo 4, en la parte de arriba dice, aunque castigado, Israel no aprende. En el capítulo 5 dice, de todos modos, llamamiento al arrepentimiento. No agarra la onda. Destrucción de Israel. Después del que leímos ahorita en el capítulo 6, Amós y Amasías
el sacerdote Amasías, en el capítulo 7, le dice que no profetice, que se vaya. Vamos a leer esa parte. Amós 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. ¿Qué está pasando? Les decía, Amós no era del reino norte. Exactamente en qué ciudad vivía no sabemos, pero aquí nos comenta que él era del sur, del reino de Judá, y subió a Betel. Betel era del reino de Israel, del reino norte. Y cuando sube ahí y les empieza a decir a las personas que la nación va a ser destruida, que Dios va a traer una condenación sobre ellos, le sale al encuentro un sacerdote que se llama Amasías, ¿sí o no? ¿Y qué hace este hombre Amasías? Vete de aquí. Aquí, a ti quién te llamó aquí a Israel. Tú vete allá a Judá, allá come, allá desarrolla tu ministerio. Aquí no nos estés molestando. ¿Qué hace este hombre Amasías? Rechazar la voz de Dios, la oportunidad al arrepentimiento. O sea, imagínate la condición de la nación. Ya sabíamos que Jeroboam hacía lo malo de delante en los ojos de Dios, pero Amasías, el sacerdote, pues era por eso que estaba así la nación. Amasías, el sacerdote de Dios, no quería escuchar la voz de Dios. En el capítulo 9 dice: los juicios de Jehová son ¿qué? Ineludibles. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dije: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Aunque le busquen, aunque le huyen, aunque vayan muy lejos, así como no nos podemos esconder, mi hermano, del amor de Dios, dice que no podemos ir tan lejos, ni tan alto, ni tan bajo, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Dice Amós: tampoco nos puede nada separar de los juicios de Dios. Cuando Él dice algo en nuestras vidas y nosotros no reaccionamos para arrepentimiento, lo que Él dice va a venir. Sin embargo, el libro de Amós acaba con esperanza. Dice: la restauración futura de Israel. Y cuando habla de la restauración futura de Israel, habla de que va a llegar el momento en el que el Señor va a levantar de las ruinas y va a reedificar. Vamos a leerlo para que entendamos. Pero se refiere a que va a restaurar Israel, pero también va a darles oportunidad a todas las naciones de la tierra. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones
dice Jehová que hace esto, y aquí vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzar al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Evidentemente el libro de Amós no es un libro emocionante de esperanza y victoria para toda la nación y para nosotros hoy en día. Pero es importante que lo visualicemos y entendamos la similitud que hay con nuestros tiempos. Amén. Dice la palabra que Amós viene a decirle al reino del norte: Jeroboam, Israel, ustedes están actuando de una manera incorrecta, Dios ya miró sus acciones y va a traer un juicio sobre ustedes. El día del Señor vendrá. Es aquí en Amós de donde surge este pensamiento. El día del Señor vendrá. Y no se refiere al día del Señor en el gozo, sino el día de la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Es decir, Él sí está viendo lo que hacen y va a traer ese castigo y esa condenación sobre ustedes. Y la respuesta que miramos de Israel es: no queremos escucharte, vete de aquí. ¿Y cómo fue la respuesta de Asiria cuando Jonás fue? La respuesta de Asiria fue: ¡uy! Perdónanos, Dios, a ver, ¿sabes qué? Vamos todos a ayunar, hasta los animales, a ver si Dios quiere quitar ese mal de nuestras vidas. A veces es sorprendente, ¿no? La sensibilidad que tenía Nínive, los asirios, y la dureza del corazón que tenía Israel, el pueblo elegido por Dios. Uno se arrepintió, ayunó y cambió sus caminos y tuvieron una oportunidad de ser útiles en el reino de Dios, y son útiles, pero de una manera negativa para Israel. Estos que se arrepintieron le ayudan a Dios a traer la condenación y juicio sobre Israel. Israel estaba esclavizando y el Señor le manda entonces a los de Nínive, a los de Asiria, para que esclavicen a Samaria. Y todo esto, les repito, ocurrió en Segunda de Reyes 17. Jeroboam reina en Segunda de Reyes 14, en la parte al final, me parece. Amén. O sea, pasaron aproximadamente unos 40 años cuando la palabra de Dios se cumple de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que en el mes pasado que leíamos Segunda de Reyes, sí comentamos sobre la destrucción de Israel, pero nos enfocamos más en los reyes de Judá? Ahorita, por lo que se van a dar cuenta, los profetas hablaban sí a Judá, pero su ministerio iba mucho hacia la nación del norte, hacia Israel, hacia el reino norte, que Dios sí los quería ahora sí que restaurar. Dios sí quería ayudarlos, sí quería extender su misericordia, pero ellos no querían. De esto tenemos que mirar algo importante, algo que yo considero relevante, es cómo llegan a la condición los israelitas de decir: pues sácate a esta persona de aquí. ¿Qué era lo que pasaba? Que leíamos en el reinado de Jeroboam, que Jeroboam tuvo muchas victorias y que restauró toda la línea norte del reino de Israel. O sea, aparentemente, o mira lo que a veces nos llega a pasar. Cuando leímos sobre Jeroboam, decía: ¿sabes qué? Dios utilizó a Jeroboam y le dio la victoria sobre sus enemigos. Hablamos de Jeroboam II. Aunque él no hizo las cosas bien delante de Dios, aunque él hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque quería todavía no destruir a Israel. Entonces, en ese contexto de victoria, viene
Amós a decirles: van a ser destruidos porque sus pecados ya llegaron a la vista de Dios. ¿Y qué pasó con la nación de Israel o de el reino norte? Pues que estaban cegados por las victorias y por todo lo bueno que les estaba pasando. Y decían: no, pues si nos está yendo bien, pues este cuate, ¿qué onda? Que se vaya, porque mira, nos está yendo bien, estamos ganando, nuestro reino está como no lo había estado en muchos años anteriores. Hoy pienso que la oración a la que tenemos que direccionarnos es una oración de arrepentimiento. El mundo está escuchando que estamos como seres humanos viviendo en contra de lo que Dios establece, pero no por eso la gente busca a Dios. Por el contrario, no quieren saber nada de Dios. Vete, no nos hables de eso, vete hacia allá, tú y tu iglesia, a nosotros no nos molestes. ¿Y qué dice Amós? Los juicios de Dios son ineludibles. No importa para dónde te escondas, pero que sepas y que escuches, que aunque no creas, que aunque no me quieras escuchar, los juicios de Dios son ineludibles. No importa para dónde te escondas, Dios va a hacer que su palabra se cumpla. ¿Estamos claros con eso, mis hermanos? Y creo que debemos de orar nosotros como iglesia para tener la función que realiza Amós y compartirle a los enemigos que si se arrepienten van a tener misericordia de Dios, pero si no, el juicio que Dios estableció es ineludible. Algo que me llama la atención es cómo Dios utiliza a las naciones, ¿no? Aunque en Amós del 1:2 al capítulo 2, versículo 5, las condena, si ellas se arrepentían, extendía su misericordia. Entonces, Amós es una mezcla entre misericordia y justicia, entre gracia y justicia. Amén. Entonces vamos a orar, espero que haya sido claro. Tuvimos que hablar muy rápidamente sobre Amós porque son 9 capítulos y no podíamos hoy en viernes de oración pues meternos a cada uno. Pero es importante que miremos el contexto. Jonás es enviado a Nínive para decirles: arrepiéntanse. Nínive son los asirios. Los asirios se arrepienten. Amós es enviado a Israel para decirle: arrepiéntanse, porque si no, viene una nación que ya se puso a cuentas con Dios y Dios los va a usar y a ustedes los va a esclavizar. ¿Y qué hicieron ellos? Sácate la goma. No lo escucharon. Más incrédulos los creyentes que los mundanos. Amén. Así que vamos a reflexionar en esto. Vamos a pensar en estas palabras.